Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias por su sintonía. Agradezco mucho su apoyo, su respaldo. Y espero que continúen ahí. Los que no se han suscrito al canal se suscriban y nos refieran hacia adelante a sus amistades y amigos para que también puedan sintonizar estas reflexiones semanalmente. En el día de hoy quiero hablarles sobre el tema principio de dolores. Principio de dolores. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y versículo 8, donde dice de esta manera: y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Habla Jesucristo, el que pronuncia esas palabras. Y todo esto será principio de dolores. Son palabras expresadas verbalmente por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos ante la interrogante de los discípulos de querer saber proféticamente lo que habría de acontecer en los postreros tiempos. Una vez Jesucristo terminara su obra expiatoria en la cruz del Calvario, ascendiera a los cielos y ellos quedaran al frente de la Iglesia Universal que Él vino a fundar y por la cual derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ellos responsablemente, entiendo yo, pero al mismo tiempo intrigados por el futuro, por el que habría de acontecer en el tiempo futuro, ya que tenían allí al que podía hablarles inequívocamente de lo que habría de acontecer en el tiempo futuro. Le hacen la pregunta al Señor: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Obviamente, si hubo algo claro que el Señor dejó en la mente de ellos bien claro, fue que primero que no los dejaría solos, que no los dejaría huérfanos, que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y también prometió que Él habría de regresar otra vez a buscar a su pueblo, a sus escogidos. Todo esto despertaba una intriga, una expectativa en la mente de los discípulos y no querían dejar que el Señor se fuera al cielo sin que les contestara, les respondiera, les satisficiera esas preguntas, esas interrogantes. Y es ahí donde aprovechan para decirle al Señor: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor comienza el sermón profético a explicarles a ellos, no evadió la pregunta, todo por el contrario, aprovechó la oportunidad para aclararles a sus discípulos. Y obviamente, al quedar estas palabras registradas en las Sagradas Escrituras, nos lo aclaró a nosotros también por extensión sobre qué señales habría de haber con respecto a su venida y al fin del siglo, porque esa fue la interrogante de sus discípulos. De ahí que entonces se reviste de mucha importancia en el día de hoy que nosotros podamos sacarle provecho a estas palabras, al contexto de ese sermón profético pronunciado por el Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros desde el Monte de los Olivos. Todo se inicia en Jerusalén, cuando los discípulos le enseñan y le muestran el templo al Señor, el templo
Era una estructura de la cual el pueblo judío se sentía orgulloso. Era un hito nacional. Era un edificio, una instrumentalidad que el pueblo de Israel lo tenía muy en alto y vivían muy orgullosos del templo en Jerusalén, su arquitectura, lo bien hecho que estaba, lo significativo que era. Y le muestran al Señor el templo y las piedras del templo, y el Señor le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo, de este edificio que me estáis mostrando, que no será destruida. Ciertamente fue destruido, y al día de hoy no ha quedado piedra sobre piedra allí. Suficiente evidencia para nosotros poder darnos cuenta que el Señor lo que habla se cumple y que sabe lo que está hablando. Todo lo que el Señor haya dicho, todo lo que esté registrado en las Sagradas Escrituras que fue dicho por el Señor, debe tener su cumplimiento profético inequívocamente. Y esto tuvo su cumplimiento. Hoy por hoy el templo no existe. No hay piedra sobre piedra. Así que eso se cumplió al pie de la letra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, hasta que tú regreses otra vez. ¿Qué señales habrá? ¿Cómo nosotros podremos discernir, analizar o estudiar el discurrir del tiempo? Ponnos en posición. Esa sería la pregunta o el objetivo de los discípulos, para nosotros poder saber y poder enseñar y predicar el Evangelio de manera tal que podamos anunciarle al mundo lo que se debe esperar, aquello a lo cual debemos estar alerta nosotros, de manera tal que no nos descuidemos y que las cosas no nos vayan a tomar de sorpresa. Y el Señor ciertamente los puso en posición de que ellos pudieran discernir, observar y ver las sazones de los tiempos, las señales que habrían de acontecer, para cuando Él estuviera cerca a regresar otra vez a buscar a su pueblo y terminara este siglo de la dispensación de la gracia y del trato del Señor con su pueblo, con su iglesia. Fíjense que en ese sermón profético el Señor dice muchas cosas que han venido aconteciendo a través de los tiempos, pero que para el fin del siglo, como bien preguntaron sus discípulos, es decir, para el fin del trato del Señor con la iglesia, con su pueblo, para el fin de la dispensación de la gracia, habrían de irse acentuando más y más esas señales. Por consiguiente, el pueblo que le sirve a Dios en el día de hoy, en la era presente, tiene que observar, estar bien despierto espiritualmente y proféticamente a las cosas que están aconteciendo, lo que el ambiente que vemos frente a nosotros nos muestra y nos dice que el tiempo está cerca, que el fin está cerca, que la venida de Cristo está cerca, porque de eso es que se trata este sermón profético y estas respuestas que el Señor le da a sus discípulos responsablemente, para que estén apercibidos ellos, aperciban a todos aquellos a los cuales habrían de predicarles la palabra y enseñarles la palabra,
y de ahí en adelante, de generación en generación, mientras se predique y se enseñe el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios, se pueda mantener informado al mundo de todas estas cosas que dijo el Señor. ¿Qué cosas dijo el Señor en este sermón profético con respecto a qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues el Señor dijo, miren esto, estén atentos a esto. Las señales que me habéis pedido son las siguientes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Eso lo deben observar como señal. Vayan observando que van a ir apareciendo, según discurre el tiempo, personas que querrán suplantar mi persona. Querrán engañar al pueblo para desviar su fe, su confianza en mí y ponerla en otra persona o en alguien que no soy yo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. En esta breve cápsula no tenemos suficiente tiempo para hacer historia y para analizar el discurrir de los tiempos, pero nosotros sabemos cuántas personas a través del tiempo se han levantado usurpando la persona y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se han creído ser dioses o se han proclamado ser dioses y han utilizado en vano el nombre de Jesucristo. Personas que han querido desviar la atención del pueblo de la persona de Jesucristo para que la pongan en la persona de ellos, como si fueran dioses, como si fueran enviados de Dios, ungidos de Dios, o el Cristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Así es que todo eso nosotros estamos conscientes de que eso ha tenido cumplimiento y continúa teniendo cumplimiento, porque lo dijo el Señor y tiene que cumplirse. En adición, dijo, oiréis de guerras, de rumores de guerras. ¿Cuántas guerras no ha habido y cuántas guerras no hay? Diferentes tipos de guerra. Y hoy por hoy nos corremos el gran riesgo de una guerra cibernética, una guerra universal. Y cuántos virus, cuántos venenos y cuántas cosas se han inventado que son suficientes para hacerle daño al mundo entero. Todo ese tipo de cosas pueden provocar guerras, y de hecho son guerras en sí por el daño que hacen a la humanidad. Y estamos en ese tiempo. Se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Nosotros estamos observando que hoy por hoy las naciones unas con otras están en guerra. Una guerra de superioridad de las unas contra las otras. Guerra con respecto a quién habrá de tener la hegemonía del mundo entero, la autoridad y el poder del mundo entero. El anhelo y el deseo, la codicia es la de dominar el poderío mundial. Y eso lo estamos viviendo. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, el corazón de las autoridades, de los gobernantes, de los reyes, de los presidentes.
de las naciones. ¿Quién va a mandar más? ¿Quién va a ser el que predomine sobre todos los demás? No podemos cuestionar eso. Eso es una realidad que se está cumpliendo y se está viendo. Es evidente frente a nosotros. Nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, es decir, enfermedades, plagas, pestes, plagas, enfermedades que arroparán al mundo entero. Nosotros no tengo necesidad de explicarles mucho eso, porque ahora mismo estamos en una pandemia que ha sido universal, ha sido mundial, ha afectado a todo el mundo. De que todo eso se cumple porque lo dijo Jesucristo, pero nosotros tenemos que tener ojos espirituales y conocer la palabra y la profecía para darnos cuenta que todo eso tiene que cumplirse, porque lo dijo el Señor que habría de cumplirse antes de su venida. Habrá pestes, hambre, donde no hay hambre. Ahora mismo no hay gente que quieran trabajar, por consiguiente se está cayendo la agricultura, que es la que produce aquello de lo cual nosotros nos alimentamos, lo que nos ayuda a nosotros a nuestra subsistencia, para que no haya hambre. Hay hambre en el mundo. En muchos lugares hay hambrunas que están matando gente. Se cumple la palabra de Dios. Lo que el Señor dijo es palabra que tiene que cumplirse al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasará sin que todas estas cosas ocurran, dijo el Señor en ese sermón profético para los últimos días. Hambres, terremotos en diferentes lugares. Observemos nosotros que todo esto se está cumpliendo al pie de la letra en diferentes lugares del mundo. Se entregarán a tribulación unos a otros. Cualquiera diría que el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo de mucha tribulación. Y hay razones para uno sentirse que está el mundo pasando por un momento de tribulación colectivo, mundial, universal. Porque lo dijo Jesucristo. Y todo tiene que cumplirse antes de que Cristo regrese otra vez por su iglesia. Os entregarán a tribulación, os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Unos a otros os aborrecerán. Hoy estamos viviendo un momento, hermano, bien sensitivo. Un momento bien peligroso en la historia humana, que da el traste con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el sermón profético del cual estamos hablando hoy. Hay una rebeldía contra Dios. Hay una insurrección de una generación, o de esta generación, contra Dios. Es como un odio hacia el Creador, un odio hacia Dios. Es una actitud mezquina del hombre, de la colectividad humana, una actitud mezquina de no quererle dar gloria a Dios, de no sentir gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho. El hombre se ha olvidado que es criatura hecha por Dios, que el hálito de vida que tiene se lo debe a Dios, que el planeta Tierra es de Dios, que Dios nos puso aquí, que somos mayordomos, que no trajimos nada a este mundo, que nada nos llevaremos. Hay una ceguera espiritual, ese odio hacia las cosas de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia el pueblo de Dios, hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Hay un odio,
una mezquindad, una ingratitud, un mal agradecimiento de parte de la humanidad, de la generación que se ha levantado insurrecta contra Dios y contra todo lo que es Dios en este tiempo. Eso nos debe dejar dicho a nosotros que la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se está acentuando cada día más todo lo que estamos viendo. Hay una confusión mundial, universal. Tinieblas han arropado la mente humana. El mal se ha enseñoreado. El pecado, el vicio, el anticristianismo, el antirreligiosidad se ha apoderado de toda esta generación en la cual estamos viviendo. Si ha habido una generación en la cual se haya acentuado tanto, se haya manifestado tanto, o se hayan visto todas estas señales de las cuales habló el Señor que habrían de acontecer antes del fin del siglo, como le estaba hablando a sus discípulos, es esta generación. Es una generación convulsa, es una generación donde celebran lo malo, se disfrutan lo malo, se disfrutan todo lo que es antagónico a Dios, antagónico al bien. Las autoridades que conforman la humanidad, el gobierno, la sociedad, están viradas al revés, pensando de continuo el mal, como aconteció en el tiempo antediluviano, en el tiempo de Noé, que el hombre lo que pensaba era de continuo lo malo, la maldad, y a Dios no le costó otro remedio que mandar el diluvio para raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, porque lo que pensaban de continuo era lo malo. Estamos en este tiempo, esta sociedad no piensa en otra cosa que no sea en lo malo. Las ramas gubernamentales, el ejecutivo, pensando en cosas vanas, legislando cosas antibíblicas, antidios, anticristianas, gobernando y haciendo lo que le da la gana, que no es aquello para lo cual el pueblo los eligió, ni aquello para lo cual Dios permitió que estuvieran ahí, traicionando los principios cristianos, los principios de Dios, los principios del pueblo mismo, de la conciencia humana. Una traición de parte de la rama ejecutiva. La rama legislativa ni se diga, legislando sin darse cuenta inclusive que están violando la propia constitución de la nación, donde allí dice que no se establecerá religión alguna, que no se harán leyes algunas que prohíban la libertad de religión, la libertad de culto. No observan eso y están legislando y pasando leyes antibíblicas, anticristianas, contra los principios éticos, morales y espirituales de un pueblo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la rama judicial, no hay sino que ver cómo y quiénes están dirigiendo los destinos y distribuyendo, administrando la justicia, que se ha convertido más en injusticia que justicia. Cada cual alando la brasa a su fogón, a su gusto y a su estilo de vida y a su modo de vida, para favorecerse a sí mismo y hacer y vivir como le da la gana, no tomando en consideración a Dios, la palabra de Dios, los principios, los valores éticos, morales y espirituales que son los que traen el balance y el equilibrio para el bien de una sociedad, de una nación, de un país, de un pueblo. Y cuando buscamos el cuarto poder, la prensa, pues la prensa amarilla, publicando lo que le da la gana, como le da la gana, tomando estribillos de cosas
que perjudican el bien común, no están haciendo el trabajo imparcial que deben hacer para el bien de una sociedad entera. Y el poder de la iglesia, que es otro poder también, lamentablemente la iglesia ha perdido su sal. El Señor Jesucristo nos dejó para ser la sal de la tierra. Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La iglesia tenía que haber cuidado su sal. Es decir, tenía que haber cuidado su integridad, su testimonio colectivo, el personal y el colectivo. Que el pueblo pueda creer en la iglesia, pueda creer en la religión, pueda creer en el mensaje que proclamamos. Pero se ha convertido también en una charlatanería donde los hombres han comercializado y han mercadeado con el evangelio como le da gusto y gana, elevando sus figuras por encima de la figura del Redentor y el Salvador del mundo, publicándose a sí mismo, predicándose a sí mismo. El apóstol Pablo decía en el tiempo apostólico: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Cristo crucificado. El mensaje era cristocéntrico. Ahora el mensaje gira alrededor, las más de las veces, de los edificios, de las propiedades, de las facilidades físicas, de la fama del predicador, de la preparación académica, de los títulos, de las posiciones y las posesiones, más que el Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo tan difícil en la iglesia y para la iglesia, que uno se gana un alma para Cristo y no encuentra a qué iglesia referirlo para que no se le escandalicen a uno. Así es que así está la sociedad de hoy. Los poderes gubernamentales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la prensa, la iglesia, la humanidad entera. Por eso fue que el Señor dijo en medio de este mismo sermón profético: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que en medio de toda esa confusión, el que en medio de toda esa tribulación, el que en medio de todas esas contradicciones y ambiente difícil, corrupto, pueda subsistir, pueda perseverar, el que pueda perseverar en medio de eso y quiera perseverar, ese será salvo. Así que salvarse no es cosa fácil. Para poderse salvar, para poder estar preparado para esperar a Cristo e irse con Cristo cuando Él venga a buscar a su iglesia, tenemos que nosotros probar, más allá de toda duda razonable, de que hemos podido perseverar y nos hemos mantenido firmes por convicción profunda, por raíces de firmeza en los caminos del Señor, sin que nada nos escandalizara, sin que nada nos apartara del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para podernos ir con el Señor cuando Él venga. En ese tiempo estamos en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Estamos en el tiempo del juicio. Los juicios de Dios están para ser derramados. Dios le dijo a Lot y a su familia: escapen, no se detengan en toda esta llanura, no miren tras de ustedes, escapen por su vida. Hay que escapar, estamos en el tiempo de escapar. Para poder escapar, nosotros tenemos que estar dispuestos inclusive, hermano, a sufrir persecución, a sufrir el oprobio, a sufrir inclusive el odio de la gente. Seremos aborrecidos, dijo el Señor, por causa de mi nombre, dijo el Señor. O sea que por causa del nombre de Jesucristo, por causa de la palabra, del evangelio, de lo que creemos, del amor a Dios, del temor de Dios, estamos en ese tiempo, el tiempo que vamos a ser probados. Y es en medio de todo eso, cuando el Señor dice en ese sermón profético: y todo esto será principio de dolores. Así es que, hermanos míos, estamos viviendo ese tiempo profético.
Estamos viviendo ese tiempo que corresponde a la respuesta del Señor a sus discípulos, que le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ese fin del siglo es el fin del trato de Dios con la iglesia, el fin de la dispensación de la gracia, el momento en que Él habrá de regresar otra vez a buscar a su pueblo. El apóstol Pablo nos dice allí en segunda de Tesalonicenses, quiero leer esos versículos porque creo que contextualmente son bien importantes. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oiga bien lo que dice aquí la palabra de Dios, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y es el tiempo que estamos viviendo, tiempo de apostasía, donde la gente no quiere creer en Dios, en apartado de Dios, odian a Dios, odian la palabra, odian todo lo que es religión, odian todo lo que tiene que ver con el bien y con lo que le agrada a Dios. Odian todo eso. No quieren que se le hable de Dios, ni de nada que tenga que ver con el evangelio y con la palabra de Dios. Vendrá la apostasía primero, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y oiga este versículo que viene ahora: el cual se opone, oigan bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto es tan importante que tengo que citarlo otra vez para que el que lo quiera buscar en la palabra lo pueda buscar por su cuenta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo donde no se quiere saber de Dios, donde todo el mundo se opone a que se hable de Dios, se hable de las Sagradas Escrituras, se hable de iglesia. Se está tratando hasta de legislar para limitar la libertad de culto, la libertad de adoración, la libertad de religión, la libertad de convicción, la libertad de movimiento. Estamos viviendo un tiempo tan peligroso, tan malo, tan dañino, que todo lo que es autoridad, todo lo que es estructura, todo lo que es tradicional, todo lo que nos ha servido hasta el día de hoy, porque siempre ha habido dificultades en la sociedad, siempre las ha habido, pero en el día de hoy es un viraje tan contundente el de la sociedad, el de la generación contra Dios y contra todo lo que se llama Dios y es digno de culto o es objeto de culto, de adoración, de veneración, de servicio a Dios. Esta generación está tratando de borrar todo ese recuerdo, borrar toda esa palabra, borrar todo ese mensaje, borrar toda esa tradición, borrar toda esa realidad que nos ha traído hasta el día de hoy, que como dije, a pesar de que ha habido siempre dificultades, pero somos dichosos
aquí estamos. Siempre ha habido progreso, siempre ha habido prosperidad, siempre ha habido sana convivencia, siempre ha habido libertad para uno moverse, para uno hablar, para uno expresarse, para uno creer, para uno vivir, para uno disfrutar de los bienes colectivos comunes a todos. Pero ha llegado el momento del cumplimiento de esta palabra. Llegó el tiempo de la apostasía. Llegó el tiempo del hombre de pecado, del que se ha virado contra Dios, que no cree en Dios, no quiere que se crea en Dios, que se le adore a Dios, que se le sirva a Dios. Se opone contra todo lo que es objeto de culto, de adoración, de veneración, de servicio a Dios. Tenemos que andar listos. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que mantenernos despiertos y sobre todo firmes en la palabra de Dios, firmes en los principios cristianos, teológicos, bíblicos, firmes en nuestros valores para hacerle frente a todo el mal que ha arropado a esta sociedad y a esta generación en la cual estamos viviendo, que quieren virar el mundo al revés, llamarle a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, como dice Isaías 5:20, que habría de llegar ese momento. Y si esto es así, hermanos, y el Señor no ha venido todavía, pero esto continúa, estamos viviendo ese versículo del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, que todo esto no es otra cosa sino principio de dolores. Y si es principio de dolores, quiere decir que vienen dolores bien grandes, bien difíciles, mucho mayores. Quisiéramos advertir a esos que son adversarios de Dios, de la palabra, que ellos mismos están cavando su propia fosa, porque ellos mismos son los que van a crear esa crisis, esa tribulación, ese momento tan difícil y tan peligroso que está delante de nosotros. Si tienen conciencia, si tienen familia, si tienen hijos, como de hecho los tienen, miren por dónde vienen llevando a esta humanidad, a esta sociedad y a esta generación de mal en peor. Es tiempo de que abramos nuestros ojos, nos convirtamos a Dios. La Escritura nos dice: no os convirtáis vosotros a ellos, sino dejad que ellos se conviertan a vosotros. Nosotros tenemos, hermanos, que continuar predicando y avanzando, alertando sobre todas estas cosas, para que el mundo se dé cuenta, abra los ojos, porque no tienen que pasar mucho trabajo, porque son evidentes las señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. No hay sino que ir a la palabra de Dios, tornarnos a Dios, buscar de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, para que vengan del cielo momentos de refrigerio y de paz para nuestras vidas. Estamos viviendo principio de dolores. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que podamos seguir ganando vidas para el reino de los cielos. Cada vida que se convierte, cada persona que viene a los pies de Jesucristo es una nueva criatura, es una persona más que nosotros estamos ayudando a sacarlos de las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad, y hacerle candidato para la salvación entera y para la vida eterna en una buena relación con el Cristo Salvador y Perdonador. Amigo,
Si en el día de hoy tú no te has encontrado todavía con Cristo, pero tú sabes que lo que estamos predicando es la verdad, que es evidente frente a tus ojos, escapa por tu vida, sálvate tú, salva tu hogar, salva a tu familia, pon los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay de otra. Con único podemos ser salvos. Es a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, qué bueno sería, qué feliz me sentiría yo que alguna vida aceptara a Cristo en el día de hoy. Si lo quieres hacer, ora conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por la palabra que he escuchado. Sé que es la verdad y sé que yo necesito de ti. Soy criatura tuya. Tú me creaste, tú me hiciste. Me debo a ti. No he sido agradecido. Hoy yo quiero agradecerte no solo mi creación, sino la forma y manera en que tú me has suplido todas las cosas. Me has dado vida, me has dado un hogar, me has dado una familia. Me entrego a ti. Sálvame, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tu camino. Gracias te doy, Señor, por esta salvación y por el perdón de mis pecados y por la paz que ahora siento en lo más profundo de mi corazón. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amigo.